Desde antes de que existieran ciudades, religiones organizadas, fronteras o sistemas, ya existía algo profundo latiendo en el interior del ser humano. Algo que no depende del tiempo, que no pertenece a una cultura específica ni a una época concreta. Algo que cruza generaciones, civilizaciones, continentes y lenguas. Ese algo es una memoria interna, una vibración silenciosa que muchos sienten, pero pocos saben definir. Es el llamado del origen. No es un sonido, no es una voz audible, es una resonancia que se percibe en lo más profundo del alma. Es la sensación de que venimos de algo más grande, de que formamos parte de una esencia antigua que aún permanece viva dentro de nosotros. Las civilizaciones ancestrales vivían conectadas con esa verdad. Para ellas la existencia no era un accidente, no era una coincidencia sin propósito. Veían la vida como un regalo sagrado, como un misterio inmenso digno de respeto, gratitud y reverencia. Sabían que cada latido del corazón estaba alineado con los ritmos del universo, que cada respiración era un intercambio con la misma energía creadora que da forma a las estrellas. Nunca se sintieron separados de la creación. Nunca se percibieron como extraños en el mundo. Se sabían parte de una gran familia cósmica donde todo está unido, donde todo tiene sentido, donde todo pertenece. Con el paso del tiempo, la humanidad fue cambiando. La modernidad trajo avances increíbles, comodidades, tecnología, progreso material. Pero en ese proceso, algo se fue apagando lentamente. El ruido fue ocupando el lugar del silencio interior, la prisa reemplazó la contemplación, la distracción constante apagó la capacidad de mirar hacia adentro. Muchas personas comenzaron a sentirse vacías aun teniendo mucho, comenzaron a sentirse perdidas aun rodeadas de cosas, comenzaron a sentir que algo faltaba aunque aparentemente lo tenían todo. Ese vacío no es debilidad, ese cuestionamiento no es confusión. Es el alma recordando. Es el llamado del origen tocando la puerta de la conciencia, pidiendo ser escuchado nuevamente. Hay momentos en la vida en los que, sin esperarlo, surge esa sensación. Puede aparecer en medio de la noche cuando todo está en silencio. Puede manifestarse al mirar el cielo estrellado y sentir que hay algo más. Puede surgir en una crisis, en un momento de tristeza profunda, en un instante de soledad en el que el corazón pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? A veces ese llamado se presenta como inquietud, otras como una búsqueda interna, otras como un despertar súbito. Pero siempre trae el mismo mensaje: recuerda. Recuerda que tu vida no es casualidad. Recuerda que tu alma tiene historia. Recuerda que llevas dentro una sabiduría que no proviene de libros, sino de tu esencia más antigua. Los pueblos ancestrales entendían esto sin necesidad de teorías complicadas. Sabían que el verdadero viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro. Sabían que antes de intentar dominar el mundo, había que aprender a conocerse a uno mismo. Enseñaban que dentro de cada ser humano hay una luz, una chispa sagrada, una fuerza interior que conecta directamente con el origen de todo. Esa fuerza no es magia, no es fantasía, es conciencia despierta. Es reconocimiento de quienes somos realmente más allá del nombre, del cuerpo, de la historia personal, de los logros o fracasos. Ellos sabían que el mayor poder del ser humano no reside en lo que posee, sino en lo que es. El llamado del origen también habla de unión. Habla de la conexión que existe entre todos los seres. Habla de la relación profunda entre el hombre, la naturaleza y el universo. Las culturas antiguas no veían la tierra como un recurso, sino como una madre. No veían los elementos como objetos, sino como seres vivos con los que se convivía en respeto. Aprendieron a leer el lenguaje de la naturaleza, a escuchar los mensajes de los ciclos, a entender que todo en la existencia tiene propósito y enseñanza. Ese respeto les otorgaba equilibrio, claridad y sentido. Hoy, en un mundo lleno de información pero carente de introspección, ese llamado vuelve a hacerse presente con más fuerza. No como una imposición, no como una obligación, sino como una invitación amorosa. Una invitación a detenerse un instante. A respirar de verdad. A silenciar el ruido externo para escuchar la voz interna. A comprender que no estamos desconectados del universo, que nunca lo estuvimos. Simplemente hemos olvidado la manera de sentirlo. Tal vez tú también has sentido ese llamado alguna vez. Tal vez lo sentiste cuando todo parecía sin sentido. Tal vez lo sentiste en un momento de felicidad inexplicable. Tal vez lo estás sintiendo ahora mismo.
Y si es así, no es casualidad. Nada que toca el alma es casual. Es la vida recordándote que dentro de ti aún late esa esencia antigua, poderosa y sagrada. Es la sabiduría de tus ancestros tocando suavemente tu conciencia, invitándote a recordar quién eres, de dónde vienes y hacia dónde va tu espíritu. El llamado del origen no pertenece al pasado. Sigue vivo. Sigue resonando. Sigue esperando ser atendido. Porque cuando el ser humano decide escucharlo, comienza un proceso de transformación profunda. Se abre la puerta al despertar interior. Se enciende de nuevo la llama de la sabiduría ancestral. Y entonces la vida deja de sentirse vacía, y vuelve a sentirse sagrada. La naturaleza siempre ha hablado. Siempre ha enviado mensajes, siempre ha guiado, siempre ha enseñado. Pero su lenguaje no se expresa en palabras humanas ni gritos evidentes. Su lenguaje es sutil, profundo, silencioso, casi invisible para quien vive desconectado. Los antiguos sabían leerlo, sabían escucharlo, sabían comprenderlo. Y gracias a ello vivían en equilibrio con la vida misma. Hoy ese lenguaje sigue ahí, intacto, esperando que volvamos a escuchar. Las civilizaciones ancestrales observaban con detenimiento. No miraban el mundo de manera superficial. Sabían que cada cambio del viento, cada movimiento del agua, cada ritmo de la tierra tenía significado. Comprendían que la naturaleza no era algo externo, sino una extensión del propio ser humano. Cuando miraban un río, no veían simplemente agua que fluye, veían la enseñanza de la adaptación, del movimiento constante, de la capacidad de avanzar incluso cuando el terreno parece difícil. Cuando observaban una montaña, no veían solo roca y piedra, veían firmeza, estabilidad, fortaleza interior. Cuando contemplaban un árbol, no veían solo madera y hojas, veían paciencia, crecimiento lento pero seguro, raíces profundas que sostienen la vida. Ellos sabían que la tierra respira. Sabían que el cielo siente. Sabían que los animales perciben antes que el hombre. Sabían que las estaciones no son solo clima, son estados del alma. La primavera no era solo flores, era renacimiento. El verano no era solo calor, era expansión y fuerza. El otoño no era caída de hojas, era desprendimiento, soltar lo que ya no sirve. El invierno no era solo frío, era recogimiento interior, silencio, introspección, preparación para renacer de nuevo. Cada ciclo era una lección. Cada transformación natural era un recordatorio de que nada permanece igual y que todo cambio forma parte del orden perfecto del universo. Hoy muchas personas han olvidado escuchar. Viven apresuradas, encerradas entre paredes, dominadas por pantallas, desconectadas del cielo, del suelo, del aire real, del contacto con la vida. La naturaleza sigue allí, pero para muchos se ha convertido en paisaje, no en maestra. Sin embargo, ella nunca dejó de hablar. Nunca dejó de enseñar. Nunca dejó de emitir su sabiduría eterna. Solo espera que el ser humano recuerde cómo acercarse a ella. Quien se permite estar en silencio delante del mundo natural comienza a sentir algo diferente. Empieza a percibir que el sonido del viento no es ruido, sino voz. Que el canto de los pájaros no es simple melodía, sino mensaje. Que la lluvia no es molestia, sino purificación. Que la noche no es oscuridad amenazante, sino descanso del alma y puerta hacia lo profundo. La naturaleza nos habla con sensaciones, con sincronías, con emociones que surgen sin explicación lógica. A veces basta caminar unos minutos entre árboles para que la mente se alivie, para que el corazón se calme, para que el alma recuerde su hogar verdadero. Los antiguos sabían que la naturaleza también refleja al ser humano. Un lago en calma representa la mente en paz. Un mar agitado recuerda las tormentas emocionales. Un desierto habla de la sequedad interior cuando falta propósito. Un bosque verde y vivo simboliza abundancia espiritual. Ellos no vivían desconectados de estos símbolos. Todo para ellos tenía conciencia. Todo tenía energía. Todo estaba vivo. Por eso la respetaban. Por eso agradecían. Por eso pedían permiso. Porque sabían que la tierra no está al servicio ciego del hombre, sino que convive con él. Sabían que lo que se da, regresa, y que lo que se destruye, tarde o temprano exige equilibrio. Comprendían la ley natural que sostiene la vida. Y esa comprensión les daba sabiduría. Hoy, aunque la civilización ha avanzado, muchas almas sienten deseo de volver a ese contacto profundo.
Personas que buscan paz, claridad o propósito encuentran refugio al mirar el cielo, al pisar suelo natural, al sentir el sonido de un río. Y no es casualidad. El alma reconoce aquello que la sana. El espíritu reconoce aquello que lo nutre. El ser humano, aunque haya intentado alejarse, sigue siendo parte de la naturaleza, sigue estando unido a ella por la fuerza de la existencia misma. La naturaleza también enseña paciencia. Enseña que nada florece de inmediato. Enseña que todo requiere tiempo. Un árbol no nace grande, necesita ciclos, estaciones, cuidados, resiliencia. Así también la vida interior. Así también los procesos del alma. Los sabios ancestrales comprendían esto y por eso no forzaban el destino. Sabían esperar. Sabían confiar. Sabían escuchar el ritmo natural de las cosas. Hoy, en una era de inmediatez, la naturaleza sigue recordándonos que lo verdadero crece despacio y lo profundo no necesita prisa. La naturaleza enseña humildad. Frente al océano, el ser humano comprende su pequeñez. Frente a una montaña inmensa, entiende que no lo controla todo. Frente a una tormenta, recuerda que existen fuerzas más grandes que su ego. Esa humildad no es debilidad, es reconocimiento. Reconocer que formamos parte de algo inmenso es uno de los mayores despertares espirituales. También enseña renovación. No existe tormenta eterna. No existe invierno infinito. No existe noche sin amanecer. En los momentos difíciles de la vida, la naturaleza nos muestra que los ciclos existen y que incluso en lo más duro hay propósito. Cuando todo parece apagado, debajo de la tierra ya se prepara nueva vida. Así funciona también el alma humana. Incluso cuando no lo vemos, algo dentro se está reconstruyendo, aprendiendo, creciendo. Las culturas ancestrales sabían algo más, sabían que el ser humano, al desconectarse de la naturaleza, se desconecta de sí mismo. Porque la tierra, el cielo, el agua, el sol, la luna y las estrellas son reflejo de la misma energía que nos habita. Somos parte del mismo tejido, estamos hechos de los mismos elementos, estamos sostenidos por la misma fuerza universal. Volver a la naturaleza no es retroceder, es regresar al equilibrio interior. Tal vez por eso, cuando una persona detiene su vida por un momento y se sienta en silencio frente a un paisaje natural, siente paz. No es casual. Es reconocimiento. Es el alma diciendo, aquí recuerdo, aquí pertenezco, aquí me alineo nuevamente con quien soy. El lenguaje silencioso de la naturaleza sigue vivo. Sigue hablando. Sigue enseñando. Sigue esperando que el ser humano levante la mirada, abra el corazón y vuelva a escuchar. Porque cuando lo hace, algo dentro se ordena, algo dentro sana, algo dentro despierta. Y esa conexión no solo transforma la manera de ver el mundo, también transforma la manera de vivir. Desde el comienzo de los tiempos, las civilizaciones ancestrales comprendieron algo que el hombre moderno, en su afán de mirar hacia afuera, muchas veces olvidó, que el poder más grande no se encuentra en los imperios, ni en las riquezas materiales, ni en las conquistas externas. El verdadero poder habita dentro. Es silencioso, profundo, invisible a simple vista, pero inmensamente real. Es la luz interior, la fuerza espiritual, la chispa divina que reside en cada ser humano, esperando despertar completamente. Ellos no veían al ser humano como un simple cuerpo que nace, trabaja, consume y muere. Lo veían como un ser multidimensional. Cuerpo, mente, alma y espíritu formaban una unidad sagrada. Sabían que el cuerpo era el templo, la mente la herramienta, las emociones el movimiento, pero el espíritu era la esencia. Era la llama eterna que conecta a cada ser con el origen de todo. Por eso, las culturas antiguas no enfocaban su sabiduría solo en la supervivencia física o material, sino en el despertar interior. Sabían que cuando el espíritu brilla, la vida entera se ilumina. Hoy muchas personas viven desconectadas de esa luz interior. Se sienten inseguras, débiles, vulnerables ante el mundo. Creen que su valor depende de lo que tienen, de cómo los ven, de sus logros, de su estatus social. Creen que su fuerza depende de circunstancias externas, y cuando esas circunstancias cambian, sienten que se derrumban. Sin embargo, dentro de cada ser existe una fuente de poder que no depende de nada externo. Una fortaleza que no se quiebra con los problemas, que no se apaga con el dolor, que no desaparece con las pérdidas. Esa fortaleza es el espíritu.
Los sabios enseñaban que quien no mira hacia adentro, vive perdido fuera. Que quien no conoce su propia alma, vive atrapado en la apariencia, en la ilusión, en la superficialidad. Decían que la oscuridad más grande no es la falta de luz externa, sino la desconexión con la propia luz interior. Porque cuando el ser humano olvida quién es realmente, puede tenerlo todo y aún así sentirse vacío. Puede estar rodeado de personas y sentirse solo. Puede alcanzar metas, triunfos, reconocimientos, y aún así sentir que algo falta profundamente. La luz del espíritu no es algo que deba crearse, porque ya existe. No es algo que deba buscarse afuera, porque siempre ha estado dentro. Lo único que necesita es ser reconocida y recordada. Así como el sol no deja de existir aunque las nubes lo cubran, la esencia espiritual no desaparece aunque la vida la cubra de miedos, heridas, preocupaciones, dudas y experiencias difíciles. Sigue allí intacta, esperando ser descubierta nuevamente. Las culturas ancestrales hablaban constantemente de equilibrio. Equilibrio entre mente y corazón. Entre acción y silencio. Entre lo material y lo espiritual. Ellos sabían que un ser humano desconectado de su espíritu se vuelve frágil internamente, dependiente del exterior, esclavo de lo que ocurre fuera de él. Pero cuando esa luz interior despierta, algo cambia profundamente. La persona deja de depender de lo que el mundo le da o le quita para sentir valor. Empieza a comprender que su fuerza no nace de posesiones, sino de conciencia. Que su identidad no depende de etiquetas, sino de esencia. Que su paz no proviene del control, sino de la conexión interna. El poder interior también es la capacidad de transformar la propia vida desde dentro. Los antiguos enseñaban que los pensamientos no son simples ideas sueltas, sino energía que crea, dirige y abre caminos. Enseñaban que las emociones no son debilidad, sino fuerza que puede elevar o destruir dependiendo de cómo se comprenda. Enseñaban que la palabra tiene poder, que la intención tiene fuerza, que la conciencia es creación. Para ellos, cada ser humano es un CEO creador de su realidad junto al universo. Hoy la ciencia moderna comienza a descubrir lo que los sabios ya sabían, que la mente y el estado interior influyen profundamente en la vida, en la salud, en las experiencias. Pero los ancestros lo sabían no por estudios, sino por conexión. Ellos conocían la verdad a través de la experiencia directa del espíritu. El despertar del poder interior también implica recordar que no estamos solos, que existe una fuerza superior que sostiene la existencia. Llámese universo, creación, energía divina, conciencia suprema. Los antiguos no lo veían como algo distante o castigador, sino como una presencia amorosa, inteligente, infinita, que vive también dentro de cada ser. Entendían que el espíritu humano es una chispa de esa misma fuente eterna. Por eso, cuando una persona se conecta con su espíritu, automáticamente se conecta con lo divino. Pero este poder interior no se despierta en medio del ruido, sino en el silencio. No aparece en la prisa, sino en la pausa. No florece en la distracción, sino en la introspección. Por eso los sabios valoraban tanto la meditación, la contemplación, la conexión interna, el momento de ir hacia adentro. Sabían que dentro de cada persona existe un espacio sagrado donde todo se calma, donde todo se ordena, donde todo vuelve a encontrar sentido. Ese poder interior también es luz en tiempos oscuros. Cuando la vida duele, cuando las cosas se pierden, cuando las pruebas llegan, la fuerza espiritual se vuelve refugio. Los antiguos no decían que la vida debía ser perfecta para ser plena. Ellos enseñaban que la verdadera grandeza está en mantener la luz encendida incluso en la oscuridad. Decían que el espíritu fuerte no es aquel que nunca cae, sino aquel que siempre se levanta. No es el que nunca siente miedo, sino el que lo enfrenta sin entregarle su alma. No es el que jamás llora, sino el que aún llorando sigue adelante, guiado por la llama interior que nunca se apaga. Y tal vez tú al escuchar estas palabras, también sientes que dentro de ti hay algo más grande de lo que alguna vez te dijeron. Tal vez en tu interior late una fuerza que deseas despertar, una luz que quiere brillar, una esencia que busca expresarse plenamente. No es imaginación. No es casualidad. Es tu espíritu recordándote su grandeza. Es tu poder interior llamando a tu conciencia. El camino de la sabiduría ancestral invita precisamente a eso, a volver a uno mismo, a encender la luz interior, a reconocer la grandeza espiritual que habita dentro de cada ser humano. Porque cuando el espíritu despierta, la vida deja de ser simplemente supervivencia, y se convierte en conciencia, en propósito, en transformación.
Y entonces el poder interior deja de ser teoría, y se convierte en la fuerza que ilumina cada paso del camino. A lo largo de la historia, cada civilización que logró conectarse con la esencia más profunda de la existencia comprendió que el conocimiento no era simplemente acumulación de datos, ni una serie de normas impuestas por estructuras externas. Era, por el contrario, un fuego sagrado. Un fuego que debía resguardarse, protegerse y transmitirse únicamente a quienes estuvieran preparados para recibirlo. De allí surge una de las figuras más importantes dentro de la sabiduría ancestral, los guardianes del conocimiento. Estos guardianes no siempre fueron sacerdotes, ni siempre fueron chamanes, ni necesariamente ancianos. A veces eran campesinos silenciosos, otras veces madres que enseñaban a sus hijos historias aparentemente simples que escondían verdades profundas. En algunos pueblos eran astrónomos que observaban el cielo para comprender el lenguaje del universo, en otros, eran sanadores que conocían el alma humana más allá del cuerpo físico. Lo que los unía era su conexión con la esencia misma de la vida, su compromiso con la verdad y su comprensión de que la sabiduría es poder, y todo poder requiere responsabilidad. Muchas culturas entendieron que revelar conocimiento espiritual a quien no está preparado puede ser tan peligroso como poner fuego en manos de un niño. No porque el conocimiento sea malo, sino porque tiene la capacidad de transformar profundamente la mente, la percepción y el destino. Por eso, gran parte de la sabiduría ancestral fue transmitida en rituales, símbolos, historias, cantos y tradiciones aparentemente cotidianas. Era una enseñanza velada, cubierta, protegida por capas de metáforas que solo podían descifrarse mediante experiencia, introspección y evolución personal. En América Latina, por ejemplo, las culturas precolombinas sabían que la Tierra era un organismo vivo, una madre consciente que escucha, siente y responde. Su sabiduría no estaba en grandes templos monumentales solamente, sino en su manera de cultivar, de honrar las estaciones, de agradecer antes de recibir y de entender que nada pertenece a nadie, porque todo es parte de un flujo mayor. Los guardianes del conocimiento enseñaban que el ser humano no domina la naturaleza, sino que es apenas un hilo más dentro de un gran tejido cósmico. En África, los ancianos eran bibliotecas vivientes. Su palabra tenía peso porque no era teoría, era experiencia. Cada arruga en su rostro representaba una lección aprendida, una batalla interior superada, una verdad comprendida. Allí el guardián del conocimiento no imponía, guiaba. No ordenaba, acompañaba. Su misión no era crear seguidores, sino despertar líderes espirituales capaces de sostenerse por sí mismos. En Asia, la sabiduría ancestral se expresó en el equilibrio. El equilibrio entre cuerpo y espíritu, entre materia y energía, entre acción y silencio. Los guardianes enseñaban que el mayor enemigo del ser humano no era el mundo externo, sino su propia mente indisciplinada. Comprendieron que para dominar la realidad, primero hay que dominar el impulso, el ego, la ansiedad, el miedo. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que deseamos, sino en no ser esclavos de nuestros deseos. Europa ancestral también tuvo guardianes silenciosos, druidas, alquimistas, pensadores, visionarios. Ellos comprendieron que la realidad es mucho más profunda de lo que los sentidos perciben. Sabían que existe una relación directa entre pensamiento, vibración y manifestación. Intuían, incluso antes de la ciencia moderna, que todo es energía, y que esa energía responde a la consciencia. Pero quizás lo más importante es que estos guardianes coincidían en algo esencial: el conocimiento no pertenece a una religión, a una cultura o a un tiempo específico. Es universal. Es eterno. Es la misma verdad expresada con diferentes palabras, símbolos y tradiciones. Todas las culturas que alcanzaron una conexión profunda con la existencia llegaron, tarde o temprano, a las mismas conclusiones fundamentales: la vida es sagrada, la energía es real, la intención transforma, todo está conectado y el amor es la fuerza creadora más poderosa del universo. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas verdades fueron silenciadas. Imperios, intereses de poder, estructuras de dominación y sistemas de control intentaron debilitar la transmisión de la sabiduría ancestral. En algunos lugares se persiguió a los sabios, se quemaron libros, se destruyeron templos, se desacreditó la espiritualidad verdadera para reemplazarla por sistemas rígidos y manipulables. Pero lo que nunca entendieron es que la verdadera sabiduría no puede destruirse, porque no vive en piedra, ni en papel, ni en instituciones. Vive en la conciencia humana. Por eso hoy, más que nunca, estamos volviendo a mirar hacia atrás, hacia nuestros ancestros, no con nostalgia, sino con necesidad.
En un mundo lleno de ruido, de velocidad, de distracciones y de vacío emocional, la humanidad comienza a sentir que algo esencial se perdió en el camino. Y es allí donde el legado de los guardianes vuelve a despertar. Porque su conocimiento no era para una época pasada. Era para este momento. Para cuando la humanidad olvidara quién es y necesitara recordar. El llamado de este capítulo no es solo informativo, es profundamente personal. Porque hoy, los guardianes del conocimiento ya no son únicamente figuras del pasado. Hoy cada persona que decide despertar, cuestionarse, reconectarse con su esencia, honrar la vida, actuar con conciencia y elevar su vibración, se convierte también en un guardián. No necesitas túnicas, templos o títulos espirituales. Necesitas presencia, coherencia y responsabilidad con tu propia luz. La sabiduría ancestral no busca que la admires. Busca que la vivas. Quiere que recuerdes que llevas dentro una memoria espiritual milenaria, que tu alma no empezó en esta vida, que formas parte de algo mucho más grande que tu historia personal. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti se alinea. Tu mente deja de sentirse sola. Tu corazón deja de sentirse perdido. Tu espíritu deja de sentirse desconectado. Porque reconoces que perteneces. Porque recuerdas que sabes. Porque entiendes que también tú eres parte del legado de los guardianes del conocimiento. Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que algo dentro comienza a cuestionar todo. No es una duda común, no es simple curiosidad. Es una inquietud profunda, casi inexplicable, que nace del alma. Es ese instante en el que comprendes que lo que ves no es todo lo que existe, que lo que te enseñaron no es el límite de la realidad, y que la vida no puede reducirse únicamente a trabajar, sobrevivir, acumular y esperar el final. Ese instante es el inicio del despertar interior. Las culturas ancestrales sabían que el despertar no ocurre de manera casual. No sucede porque sí. Se activa cuando la consciencia humana está lista para ver, sentir y comprender más allá de lo superficial. Por eso lo describían como un proceso sagrado. Un renacimiento. Un viaje hacia adentro tan vasto como el universo hacia afuera. Y al igual que cualquier viaje importante, comienza con un primer paso: reconocer que estás dormido. Dormir espiritualmente no significa no creer, no rezar o no practicar rituales. Dormir significa vivir desconectado de tu esencia, reaccionando en automático, atrapado en rutinas, temores, expectativas ajenas, dolor no sanado y patrones que repites sin saber por qué. Cuando comienzas a despertar, empiezas a notar estas cadenas invisibles. Te das cuenta de que muchas decisiones que creíste tuyas fueron programaciones. Empiezas a sentir que tu vida merece mayor propósito, mayor coherencia, mayor verdad. Las antiguas tradiciones enseñaban que este despertar inicia dentro del corazón, porque es allí donde habita la conciencia más pura. La mente cuestiona, pero el corazón recuerda. Y cuando esta memoria espiritual comienza a activarse, empiezas a sentir cosas que antes no percibías, una conexión más profunda con la naturaleza, una sensibilidad mayor frente a la energía de los lugares y las personas, un rechazo natural a lo que es falso, superficial y vacío. Sin saber cómo explicarlo, tu alma empieza a buscar verdad. Pero el camino del despertar no siempre es cómodo. Muchas culturas lo comparaban con atravesar un bosque oscuro antes de encontrar la luz. Porque despertar implica enfrentar tus sombras, tus miedos, tus heridas, tu ego, tus máscaras. Implica aceptar que no todo lo que creías era real, que muchas veces defendiste lo que te limitaba y rechazaste lo que te liberaba. Es un proceso intenso, profundo, que no todos eligen recorrer, porque requiere valentía. La sabiduría ancestral nunca prometió que el despertar sería fácil, pero sí aseguró que valdría la pena. Porque a medida que avanzas, comienzas a descubrir tu verdadera identidad. Comprendes que no eres solo tu cuerpo, ni tu historia personal, ni tus traumas, ni tus roles sociales. Eres conciencia, energía, espíritu experimentando la materia. Y esa comprensión cambia todo. Dejas de sentirte víctima del mundo y comienzas a sentirte creador de tu realidad. Las antiguas enseñanzas coincidían en algo fundamental: la realidad externa es un reflejo del estado interno. Si hay caos dentro, habrá caos afuera. Si hay miedo dentro, se manifestará en tu vida. Si hay armonía, amor y claridad interior, tu mundo se alinea. No porque sea magia, sino porque tu energía, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones se vuelven coherentes. El despertar te enseña a tomar responsabilidad espiritual de tu existencia.
En este proceso también descubres el silencio. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Las culturas ancestrales sabían que el ruido constante desconecta, mientras que el silencio conecta. No se trata solo de callar el exterior, sino de aprender a silenciar el diálogo interno que siempre te juzga, te presiona y te limita. Cuando logras escuchar en silencio, empiezas a percibir la voz de tu intuición, la guía de tu espíritu, la sabiduría interior que siempre estuvo allí, esperando que la escucharas. Otro aspecto esencial del despertar interior es la reconexión con la naturaleza. Nuestros ancestros jamás se sintieron separados de la tierra. La consideraban maestra, madre, guía. Hoy, cuando una persona empieza a despertar, siente de nuevo ese vínculo. El mar ya no es solo agua, es memoria. El bosque ya no es solo árboles, es respiración viva. El cielo ya no es solo paisaje, es espejo del alma. Empiezas a sentir que formas parte de un todo y que dañar la vida es dañarte a ti mismo. El despertar también transforma tu manera de relacionarte. Dejas de tolerar vínculos que te drenan, manipulan o apagan. No porque te creas superior, sino porque comprendes tu valor espiritual. Empiezas a vibrar distinto, y lo que no resuena simplemente se aleja. Atraes personas más conscientes, más auténticas, más alineadas contigo. Y aunque a veces esto implique despedidas dolorosas, el alma siempre sabe que cada separación abre espacio para algo más verdadero. Pero quizás lo más hermoso del despertar interior es el amor que comienza a nacer. No un amor romántico condicionado o dependiente, sino un amor profundo por la existencia misma. Empiezas a mirar la vida con gratitud, incluso cuando no es perfecta. Empiezas a sentir compasión no desde la lástima, sino desde la comprensión. Dejas de luchar contra todo y comienzas a fluir con la experiencia. Te reconcilias contigo, con tu historia, con tu proceso. La sabiduría ancestral siempre afirmó que el verdadero despertar no consiste solo en saber, sino en ser. No se trata de acumular conceptos espirituales, sino de encarnarlos. No se trata de parecer consciente, sino de vivir en coherencia. El despertar es un camino continuo, no un destino final. Siempre habrá más capas que descubrir, más expansión, más consciencia. Y eso es lo maravilloso, la evolución no termina. Este capítulo es una invitación profunda. Si estás leyendo o escuchando esto, probablemente ya estás en tu propio proceso de despertar. Tal vez estés comenzando, tal vez estés en medio del caos transformador, tal vez ya estés entrando en la claridad. Sea cual sea el punto en el que te encuentres, confía. Nada es casual. Tu alma eligió recordar. Y recordar quién eres es el acto más poderoso, liberador y sagrado que puedes experimentar. Porque cuando despiertas, no solo cambias tú. Cambia tu vida. Cambia tu entorno. Cambia tu energía. Y poco a poco también cambia el mundo. Hay una voz interior que no grita, no presiona, no obliga. Es suave, serena, silenciosa, pero profundamente poderosa. Es una guía que no viene del razonamiento lógico, ni de la experiencia adquirida, ni de las opiniones externas. Es una sabiduría interna que nace del espíritu, una conexión directa con la fuente, una brújula que siempre apunta hacia la verdad. Esa voz es la intuición. Las civilizaciones ancestrales conocían su importancia. Sabían que el ser humano no solo fue creado para pensar, sino también para sentir más allá de lo evidente. Sabían que dentro de cada alma existe un conocimiento que no se aprende, sino que se recuerda. Para ellos la intuición no era un misterio inexplicable, sino una facultad natural del espíritu humano. La consideraban una herramienta sagrada, una forma de comunicación entre el mundo visible y el invisible, entre la conciencia humana y la sabiduría cósmica. Hoy en día, muchas personas han dejado de escucharla. La mente racional domina, la lógica gobierna, las exigencias externas ocupan cada espacio interior. La sociedad moderna valora lo comprobable, lo medible, lo demostrable, pero descuida lo que se siente, lo que vibra, lo que se percibe a nivel profundo. Sin embargo, la intuición nunca desaparece. Aunque no la escuches, sigue ahí. Aunque la ignores, sigue guiándote. Aunque la calles, sigue hablando en el interior. La intuición se manifiesta de muchas formas. A veces es una sensación inexplicable en el pecho. A veces es un presentimiento. A veces es una voz suave que dice no es por ahí, aun cuando todo parece indicar que sí.
Otras veces se manifiesta como certeza repentina, claridad instantánea, comprensión sin proceso mental. No sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Y cuando esa intuición es ignorada, tarde o temprano la vida demuestra que tenía razón. Los pueblos antiguos enseñaban que la intuición es el lenguaje del alma. Mientras la mente pertenece al mundo material, la intuición pertenece al espíritu. La mente compara, analiza, duda, evalúa, la intuición reconoce. La mente funciona con la información que recibe, la intuición funciona con la sabiduría interna y con la conexión espiritual. Por eso, cuando el ser humano aprende a confiar en su intuición, su vida cambia. Toma mejores decisiones, evita caminos dolorosos, elige con mayor claridad y vive con más coherencia. Pero para escucharla, es necesario algo que en el mundo actual parece difícil: silencio interior. La intuición no puede ser escuchada en medio del ruido constante, de las prisas, de la ansiedad y del caos emocional. Los sabios ancestrales dedicaban tiempo a la introspección, a la meditación, a la quietud. Sabían que dentro del silencio se abre la puerta a la verdadera guía. No es casual que los chamanes, sacerdotes espirituales, maestros y guardianes de conocimiento pasaran largas horas en soledad, en contacto con la naturaleza, en conexión con su mundo interno. Lo hacían no para escapar del mundo, sino para escucharlo desde la sabiduría. La intuición también requiere una cualidad esencial: confianza. No basta con oírla. Hay que creerle. Muchas veces sentimos la guía interior, pero la mente interviene y dice: eso no tiene lógica, eso es imposible, eso no tiene sentido. Y entonces la ignoramos. Más tarde, cuando las consecuencias llegan, comprendemos que aquella voz tenía razón. La sabiduría ancestral enseñaba a confiar sin miedo, porque intuición no es impulsividad. Intuición es conciencia elevada que percibe más allá de lo evidente. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, su intuición se fortalece. Se vuelve más clara, más constante, más profunda. Empieza a percibir energías, intenciones, vibraciones. Comprende que no todo se interpreta solo con palabras, sino con sensibilidad. Aprende a sentir el ambiente, a reconocer cuando algo encaja y cuando no, cuando una persona trae luz y cuando trae sombra. No desde el juicio, sino desde la conciencia. La intuición también protege. Evita peligros, advierte sobre decisiones dañinas, previene situaciones dolorosas. Muchas historias ancestrales cuentan cómo los pueblos evitaban catástrofes porque escuchaban señales internas y naturales. Hoy, esa misma fuerza sigue disponible. Cuando algo no vibra bien, cuando una sensación interna dice aléjate, no es paranoia, es sabiduría interna actuando. Pero la intuición no solo advierte, también impulsa. Te guía hacia oportunidades, experiencias, personas y caminos que expanden tu alma. A veces te lleva hacia algo que no entiendes en el momento, pero que luego se revela como esencial para tu crecimiento. Esa guía nunca llega desde el miedo, siempre proviene de una sensación de alineación, paz interna y claridad profunda. Las enseñanzas ancestrales también decían que la intuición es un puente entre el ser humano y el universo. Cuando confías en ella, comienzas a experimentar sincronicidades, acontecimientos que parecen casualidades, pero que están llenos de significado. Encuentras personas en el momento justo, oportunidades aparecen en el instante perfecto, respuestas llegan cuando más las necesitas. No es suerte. Es alineación con tu camino espiritual. Para despertar esta fuerza interior, los sabios recomendaban vivir con presencia. Estar aquí. Estar ahora. Observar sin juicio. Agradecer. Honrar la vida. Porque la intuición se expande en estados de conciencia elevada. Cuanto más alineado estás contigo, más clara se vuelve. Cuanto más te conoces, más confiable es tu guía interna. Cuanto más consciente eres, más evidente se hace la voz de tu alma. El camino espiritual no consiste solo en buscar información externa. Consiste en recordar la sabiduría interna. La intuición es una prueba viva de que cada ser humano lleva dentro una chispa divina, una conexión directa con la verdad universal. No necesitas intermediarios para conectar con tu esencia. No necesitas permisos para escuchar tu alma. Solo necesitas valor para confiar. Este capítulo es una invitación a reconectar con esa fuerza invisible que siempre te acompaña. A honrar tu sensibilidad. A respetar tu percepción interna. A dejar de dudar de ti mismo.
Porque dentro de ti no solo hay pensamientos, hay sabiduría. Y cuando aprendes a escucharla, comienzas a caminar de la mano de tu verdadera esencia. Porque la intuición no te lleva donde querías, te lleva donde necesitas estar. Y allí inevitablemente siempre encontrarás crecimiento, comprensión, propósito y verdad. En el interior de cada ser humano existe una fuerza que muchas veces olvidamos, pero que ha estado presente desde el origen mismo de la existencia, la capacidad de sanar. No solamente sanar el cuerpo físico, sino sanar la mente, sanar las emociones, sanar la energía, sanar el espíritu. Las civilizaciones ancestrales lo sabían profundamente. Para ellas la sanación no era únicamente un proceso médico, sino un acto sagrado, un retorno al equilibrio natural del ser. Hoy en un mundo lleno de estrés, dolor emocional, traumas no resueltos y sufrimiento silencioso, ese conocimiento vuelve a tocar la puerta de la humanidad. Porque la verdadera sanación no viene solamente del exterior. Nace desde adentro. Empieza cuando el alma decide liberar el peso que ha cargado durante años. Empieza cuando el espíritu reconoce que no fue creado para vivir fragmentado, sino completo. Las culturas antiguas enseñaban que toda enfermedad, toda tristeza profunda, toda crisis interior, era señal de algo más grande, un desequilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando uno de estos aspectos se desconectaba, el dolor aparecía. No como castigo, sino como mensaje. No como enemigo, sino como aviso. La enfermedad, el sufrimiento, la angustia, eran considerados maestros que venían a mostrar que algo dentro necesitaba atención, amor, comprensión y transformación. Hoy muchas personas viven con heridas invisibles. Heridas que no sangran, pero duelen. Heridas del pasado, palabras no dichas, emociones reprimidas, decepciones profundas, pérdidas, culpas, miedos y recuerdos que quedaron atrapados en lo más profundo del ser. Esas heridas no desaparecen por negarlas. Al contrario, se vuelven más fuertes cuando se ocultan. Y tarde o temprano, se manifiestan en forma de ansiedad, tristeza constante, vacío existencial, conflictos repetidos o incluso enfermedades físicas. Las sabidurías ancestrales invitaban a mirar esas heridas con conciencia, no con miedo. Decían que el alma no se rompe, se cansa. Y cuando el alma se cansa, envía señales. Por eso el primer paso del poder sanador del alma es reconocer el dolor, aceptarlo, mirarlo de frente. No desde la autocompasión destructiva, sino desde la honestidad espiritual. Sanar es decir, sí, esto me dolió, esto me marcó, esto me afectó, pero ya no quiero seguir cargándolo. Las antiguas culturas tenían ceremonias, rituales, cantos, danzas, meditaciones y prácticas espirituales que no eran simples tradiciones. Eran herramientas para liberar energía estancada, para limpiar el alma, para reconectar al ser humano con su esencia. Sabían que cuando una persona vuelve a su centro interior, cuando libera peso emocional, cuando vuelve a alinearse con su espíritu, su energía cambia, y cuando la energía cambia, la vida también lo hace. La sanación del alma también implica perdón. No un perdón superficial, no un perdón obligado, sino un perdón profundo. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió, ni olvidar lo vivido. Significa liberarte del dolor que quedó atrapado dentro. Significa dejar de alimentar el pasado con tu energía presente. Los ancestros enseñaban que quien no perdona, permanece encadenado a lo que lo hirió. Y quien libera, se expande. Pero también es necesario perdonarse a uno mismo. Porque muchas veces somos nuestro juez más duro. Nos castigamos por errores, por decisiones que tomamos cuando no sabíamos más, por caídas que en realidad fueron lecciones. Sanar implica abrazarse interiormente, reconocer que has hecho lo mejor que podías con el nivel de conciencia que tenías en cada momento. Sanar implica tratarte con misericordia, con amor, con humanidad. Otro aspecto fundamental del poder sanador del alma es el amor propio. No un amor egoísta, sino un amor consciente. Reconocer tu valor espiritual, comprender que no estás en este mundo por casualidad, entender que tu existencia tiene significado. Las culturas ancestrales enseñaban que cada ser humano es sagrado, que cada vida tiene propósito, que cada alma es una chispa divina experimentando la vida. Y cuando te ves desde esa verdad, comienzas a cuidarte más, a respetarte más, a elegir mejor. La naturaleza también fue siempre parte esencial de la sanación espiritual. Los ancestros buscaban el mar, la montaña, el bosque, el fuego, el viento. Sabían que la tierra tiene energía viva, que sostiene, limpia, renueva.
Hoy, cuando una persona se siente perdida y se acerca a la naturaleza, su alma comienza a respirar diferente. No es casualidad. Es memoria. Es la energía de la vida recordando tu conexión con ella. Sanar el alma también implica soltar. Soltar lo que ya no vibra contigo. Soltar relaciones que lastiman, hábitos que destruyen, pensamientos que limitan, culpas que no sirven, miedos que paralizan. Soltar no es perder. Soltar es liberar espacio para que llegue lo que realmente corresponde a tu camino espiritual. Las culturas antiguas decían que quien camina cargando demasiado, se cansa antes de llegar. Por eso, sanar es aligerar el alma. Y poco a poco, cuando comienzas a sanar, algo maravilloso ocurre. Empiezas a sentir paz. No una paz artificial, sino una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Empiezas a sentir claridad. Empiezas a sentir fuerza interior. Empiezas a sentir que vuelves a ti. Porque la sanación no convierte tu vida en perfecta. La convierte en auténtica. Y cuando tu vida es auténtica, ya no hay vacío, ya no hay desconexión, ya no hay oscuridad interna dominando el corazón. La sabiduría ancestral nos recuerda algo esencial: el alma no fue creada para vivir rota. Fue creada para recordar su poder. Para recordar su luz. Para recordar su conexión con lo divino. Y cuando decides sanar, no solo sanas tú. Sanas tu historia, sanas tus generaciones, sanas tu energía y contribuyes a sanar el mundo. Este capítulo es un llamado a mirar dentro sin miedo. A abrazar tu proceso. A confiar en tu capacidad de renacer. Porque aunque hayas pasado por dolor, aunque hayas caído, aunque hayas sido herido, dentro de ti aún vive una fuerza inmensa. La fuerza sanadora del alma. Y cuando esa fuerza despierta, todo empieza a transformarse. Porque sanar no es volver a ser quien eras, sanar es convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha levantado la mirada hacia el cielo nocturno y ha sentido algo imposible de describir por completo, una mezcla de pequeñez y grandeza, de misterio y pertenencia. Mirar las estrellas nunca ha sido un simple acto visual. Siempre ha sido una experiencia espiritual. Las civilizaciones antiguas lo sabían. Para ellas el cielo era un libro abierto, un espejo del alma, una memoria viva que hablaba del origen de todo. No creían que el universo estaba separado del ser humano, creían que éramos parte consciente de él. Hoy, esa conexión parece haberse debilitado. Vivimos bajo luces artificiales, rodeados de tecnología, inmersos en rutinas rígidas, y poco a poco hemos dejado de mirar hacia arriba. Sin embargo, el universo no ha dejado de hablarnos. Sigue latiendo, sigue vibrando, sigue enviando señales, sigue recordándonos que formamos parte de algo inmensamente grande. Porque el vínculo entre el ser humano y el cosmos nunca se rompe. Puede olvidarse, pero siempre permanece. Las culturas ancestrales decían que el universo no es un lugar, allá afuera, sino una extensión de la misma conciencia que habita dentro de nosotros. Decían que cada estrella es una chispa de la misma energía que enciende nuestra alma, que el movimiento de los planetas refleja procesos internos, que los ciclos celestes influyen en los ciclos humanos. No desde la superstición, sino desde la comprensión profunda de que todo en la existencia está interconectado. Hoy la ciencia habla de energía, frecuencia y vibración. Los ancestros ya lo sabían, aunque lo expresaran de otra forma. Ellos enseñaban que el universo es un tejido vivo, una red de conciencia donde nada está aislado. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención, genera una onda que interactúa con la totalidad. Por eso decían que el ser humano crea realidad no solo con sus acciones, sino también con lo que siente y piensa. No porque el universo obedezca, sino porque vibra contigo. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, también empieza a sentir esta conexión cósmica. Ya no ve la vida como algo cerrado, sino como parte de un movimiento mucho mayor. Comienza a percibir que todo está sincronizado, que nada ocurre sin razón, que existen momentos precisos en los que las piezas encajan como si una inteligencia superior organizara los caminos. Esa inteligencia es la energía universal. Esa armonía invisible es la conexión con el todo. Las culturas antiguas observaban el cielo para entenderse a sí mismas. Los mayas, los egipcios, los pueblos andinos, las civilizaciones orientales, todas tenían algo en común, sabían que el universo es maestro.
Aprendían de los eclipses, de los equinoccios, de las fases lunares, de los movimientos planetarios. Entendían que el cosmos no estaba en silencio, que hablaba constantemente a través de señales, ritmos y ciclos. Hoy, aunque hemos llenado el mundo de ruido, esas señales siguen ahí, y quien despierta, vuelve a escucharlas. Conectarse con el universo no es practicar técnicas complicadas ni perseguir rituales vacíos. Es recordar. Recordar que no estás solo. Recordar que tu vida tiene propósito. Recordar que perteneces a una inteligencia infinita que te sostiene, te guía y te acompaña incluso cuando crees estar perdido. El universo no castiga ni premia. Refleja. Responde a tu vibración interna. Se alinea con tu conciencia. Amplifica lo que eres. Cuando comienzas a ser consciente de esa conexión, empiezas a confiar más en la vida. Comprendes que todo tiene un porqué, incluso aquello que en su momento dolió. Empiezas a ver enseñanza donde antes veías casualidad. Empiezas a percibir señales, palabras que llegan en el momento justo, encuentros inesperados, oportunidades que aparecen cuando estabas a punto de rendirte, intuiciones que te guían. Eso que algunos llaman suerte o coincidencia, las sabidurías ancestrales lo llamaban alineación con el universo. Pero esa conexión también implica responsabilidad. Porque si eres parte del universo, también eres co-creador. Tus pensamientos tienen fuerza. Tus emociones tienen impacto. Tu energía participa de la totalidad. Por eso, las civilizaciones antiguas enseñaban a cuidar el estado interno. Sabían que una mente en caos crea caos, que un corazón en paz atrae coherencia, que una conciencia elevada transforma la realidad. No es magia, es resonancia. Conectarse con el universo también significa reconocer la grandeza de la vida. Significa comprender que cada experiencia, incluso las más difíciles, forman parte de un tejido mayor donde nada sobra. Significa abrirse a la posibilidad de que no estamos aquí por accidente. Que nuestra existencia tiene propósito espiritual. Que cada alma encarna en el momento justo, en el lugar correcto, con el aprendizaje que necesita. Y aunque la mente dude, el espíritu siempre lo sabe. Los ancestros también enseñaban algo hermoso: el universo escucha el corazón. No escucha quejas, escucha vibración. No escucha palabras, escucha intención. Por eso invitaban a cultivar gratitud, amor, claridad, propósito. Cuando vibras alto, el universo se expande contigo. Cuando honras la vida te honra. Cuando confías, los caminos se abren. Porque la conexión no es teoría, es experiencia viva. Volver a conectar con el universo es volver a sentir asombro. Es mirar el cielo y recordar que también tú eres luz. Es entender que dentro de ti habita la misma energía que brilla en las estrellas. Es reconocer que no estás separado del todo, eres parte del todo. Y cuando lo comprendes, algo profundo se enciende dentro, un sentido de pertenencia cósmica, una paz que no depende del mundo, una certeza interior de que todo está conectado, de que nada es casual, de que la existencia es sagrada. Este capítulo es una invitación a levantar nuevamente la mirada, no solo con los ojos, sino con el alma. A recordar que perteneces a un universo vivo, consciente y expansivo. A confiar en que cada paso que das está acompañado por una inteligencia superior que te guía sin que siempre lo notes. A honrar tu existencia como parte de algo infinito. Porque tú no estás en el universo está dentro de ti. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí no es solo un viaje intelectual, ni una simple recopilación de tradiciones, reflexiones y enseñanzas antiguas. Es, sobre todo, un llamado. Un llamado profundo, suave pero firme, que resuena desde los rincones más antiguos de la humanidad hasta el presente que habitamos hoy. La sabiduría ancestral no pertenece únicamente al pasado, respira en el ahora, pulsa en el corazón de cada persona que decide escuchar, sentir y vivir de manera consciente. A lo largo de estas páginas hemos explorado conceptos que no siempre se tocan con las manos, pero que inevitablemente se sienten en el alma: la conexión con la naturaleza, la fuerza del espíritu, la responsabilidad con la vida, el poder de la mente, la energía que nos atraviesa, el sentido de comunidad y el propósito profundo de existir. Hemos recordado que no caminamos solos, que estamos enlazados a generaciones que nos precedieron y a generaciones que aún no han nacido. Somos un puente. Somos la continuidad de una sabiduría milenaria que sigue encontrando nuevas formas de manifestarse.
La sabiduría ancestral no intenta imponerse, no exige obediencia ciega ni dogmas rígidos. Más bien abre puertas. Invita. Susurra. Nos recuerda que cada uno de nosotros guarda en su interior un maestro silencioso. Nos muestra que todo lo que buscamos desesperadamente afuera, paz, propósito, amor, equilibrio, ya habita dentro de nosotros, pero dormido, esperando conciencia, disciplina, humildad y voluntad para despertar. Porque el camino espiritual no es evasión, es responsabilidad. No es refugio para huir del mundo, es la fuerza para transformarlo. Hoy vivimos en una era acelerada, saturada de información, tecnología, ruido y estímulos permanentes. Sin embargo, nunca como ahora el corazón humano se había sentido tan vacío, tan desconectado de sí mismo, tan distante de la esencia. Y es precisamente aquí donde la sabiduría ancestral se vuelve luminosa, vigente, necesaria. Nos invita a desacelerar, a recordar lo sagrado de la vida cotidiana, a honrar el simple hecho de respirar, de caminar sobre la tierra, de mirar el cielo, de reconocer la profundidad que existe en cada gesto, en cada decisión, en cada pensamiento. Quien comprende la sabiduría ancestral no pretende ser superior, ni especial, ni iluminado. Por el contrario, se vuelve más humilde. Comprende que todo en la existencia está interrelacionado. Que cada acción deja huella. Que cada pensamiento tiene energía. Que cada palabra crea realidad. Comprende que la vida no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la vida. Y en ese reconocimiento nace el respeto, la gratitud y el deseo genuino de cuidar, de construir, de sanar. Este camino no termina aquí. En realidad, apenas comienza. Lo que has leído cobra verdadero sentido solo cuando se transforma en experiencia. Cuando pasa del concepto a la práctica. Cuando deja de ser inspiración y se convierte en hábito. Cuando decides vivir de forma más consciente, más alineada, más en equilibrio. Cuando empiezas a escuchar tu intuición, a reconocer tu poder interno, a asumir tu responsabilidad con el mundo, contigo y con los demás. La sabiduría ancestral no te pide perfección, te pide presencia. No te exige grandeza externa, te invita a grandeza interior. No te pide que seas alguien distinto, te pide que seas auténticamente tú, pero despierto, íntegro, conectado. Te recuerda que eres parte del universo, que eres energía creadora, que eres puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Si algo deseas llevarte de este viaje, que sea esto: no estás separado, no estás perdido, no estás vacío. Eres parte de un tejido sagrado que trasciende el tiempo. La vida confía en ti, la existencia te incluye, la sabiduría te habita. Honra tu camino. Camina con conciencia. Abraza tu esencia. Cuida tu espíritu. Y cada vez que dudes, cada vez que te sientas confundido, cansado o desconectado, recuerda mirar hacia atrás, hacia las raíces, hacia las voces antiguas que siguen hablándonos. Allí siempre habrá guía. Allí siempre habrá luz. Porque la verdadera sabiduría no muere. Se transforma, se transmite, se renueva. Vive en la memoria de la humanidad, en la vibración de la tierra, en tu corazón. Y ahora, después de este viaje, también vive en ti.